El tema de esta mañana, para reflexionar en la palabra del Señor, es un tema que podemos iniciar sobre una frase que estoy seguro todos hemos escuchado o probablemente alguna vez nos la han dicho directamente a nosotros. Y es la frase: no seas ridículo. ¿Alguna vez le dijeron así? Por la razón que sea. No le voy a preguntar. Solo traiga a la memoria ese momento, esa situación en la que le dijeron: no seas ridículo. Quizá alguien nos dijo eso cuando le contamos uno de nuestros sueños, cuando le hablamos de los anhelos que tenemos, de las cosas que creemos que Dios hará en nuestra vida. Quizá alguna persona nos dijo alguna vez así y nos lo dijo de frente, nos lo dijo cara a cara. Probablemente otros nos lo han dicho a nuestras espaldas, susurrando, diciendo: tan ridículo. Porque no seas ridículo significa: lo que dices no es posible, lo que dices no se puede hacer, lo que dices, en lugar de dar confianza, da risa. No seas ridículo significa que nos pone en una posición de burla para los demás, porque no se cree lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando. Ahora bien, en la Biblia me encontré con un hombre que le dice así al rey David, al gran rey David, de quien todos nosotros conocemos. Así que esta mañana espero que juntos podamos aprender de qué hizo David cuando a él le dijeron literalmente: no seas ridículo. Mire lo que la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. En todo este capítulo 17 encontramos nosotros la narración bíblica del momento en el que David vence a Goliat el gigante y todas las cosas que están alrededor de esta extraordinaria hazaña que hizo David. Pero veamos en detalle, versículo 33 del capítulo 17. No seas ridículo, respondió Saúl. Mire, la forma en la que Saúl se dirige a David es categórica, es contundente, es directa. No hay una manera de suavizar lo que Saúl le está diciendo a David. Él va y directo lo ataca, lo ve de frente y le dice: no seas ridículo. Y si eso no fue suficiente para David, si David no entendió el mensaje con esta frase probablemente tan grosera, ahora Saúl intenta explicar lo que le está diciendo. Le dice: no seas ridículo, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Así que Saúl está diciendo: no seas ridículo. Si no me entendiste, te explico. Te estoy llamando ridículo porque no es posible que tú vayas a pelear con el gigante, y menos todavía que puedas ganarle. Pero Saúl no se queda ahí, todavía agrega un poco más, porque sigue diciendo en el texto del 17:33: eres tan solo un muchacho. Le dice: no seas ridículo, lo que dices no es posible, tú no puedes pelear contra el gigante y tampoco puedes ganarle, y no lo puedes hacer porque no tienes lo que se necesita para lograrlo. Tú eres apenas un joven, eres un muchacho, eres un patojo que no va a poder enfrentarlo. Y si no le queda claro todavía, Saúl agrega: y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Como diciendo: eres ridículo al pensar que tú vas a poder pelear con él, menos no vas a poder ganarle, porque no puedes. Eres un muchacho y él es un soldado experimentado. Claro, el momento que vivía el pueblo de Israel en esta narración bíblica era en extremo un momento complicado. De hecho, la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y el versículo 11, dice la escritura: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
Así es como estaba el pueblo de Israel. Así es como estaba Saúl, el rey. El filisteo se levantaba todas las mañanas, dice la escritura, se levantaba para amenazar al pueblo de Israel, para decirle: aquí estoy y quiero que me envíen a uno de ustedes, quiero que me manden a uno de ustedes que va a venir a pelear conmigo. Uno nada más, mándenme a uno. Y por más de 40 días el filisteo estuvo insistiendo en retar al pueblo de Israel. Y aquellos, incluyendo al rey Saúl, en lugar de ir y enfrentarlo, tenían miedo, estaban turbados, significa no sabían qué hacer, estaban espantados, estaban sin saber qué camino tomar, qué responderle. Claro, hermanos, no era para menos. Si leemos con detenimiento el capítulo 17 del primer libro de Samuel, notaremos que Goliat medía un poco más de 2 metros con 80 centímetros. Goliat era un hombre impresionante. Era un hombre que amedrentaba solamente al verlo. Era un hombre que asustaba solamente al verlo. 2 metros 80 centímetros de altura. Aquel era un tipo fuerte, musculoso, valiente. ¿Cómo lo sé? Porque dice la escritura también ahí en el primer libro de Samuel 17 que toda su armadura era de bronce. Es decir, él cargaba bronce encima. Eso significa que era un hombre fuerte para cargar aquella armadura. Cuando descubrimos cuánto era el peso de su lanza, nos damos cuenta que la lanza de Goliat pesaba más de 50 libras. ¿Cuánta fuerza se necesita en los brazos para poder lanzar, para poder tirar una lanza de más de 50 libras? Goliat era un hombre que solo al verlo asustaba. Era un hombre que solo al verlo daba miedo. Así que no solo podemos juzgar al pueblo de Israel y a Saúl, que estaban asustados y que estaban amedrentados sin saber qué hacer. Es más bien que aquel hombre que daba miedo solo con verlo, se paraba cada mañana frente al campamento de Israel para amenazarlos, para decirles: ¿acaso no hay un valiente que venga a hacerme frente? ¿Acaso no hay uno solo de ustedes que venga a enfrentarse conmigo? Aquel hombre quería una pelea de hombre a hombre, y mejor si era en un solo round. Pero todo el ejército de Israel estaba asustado, tenían miedo, incluyendo al rey Saúl. Solo con oír lo que Goliat les decía, ellos temblaban. Y en ese momento que pasaba eso, una de las mañanas en las que Goliat salió para amenazar al pueblo de Israel, en ese momento aparece David. Pero David no llegó al campo de la batalla para ir a pelear. No. David llegó al campo de la batalla porque su padre Isaí lo envió para dejar pan y queso a sus 3 hermanos mayores. Recordemos que David era el octavo de la familia, y los 3 hermanos mayores de David estaban como parte del ejército de Israel. Leemos en el capítulo 17, versículo 13, que aquellos hombres estaban ahí listos para la batalla, y entonces el padre envía a David preocupado por sus hijos. Es importante esto: David no llegó a la batalla para pelear. El padre de David no lo envió para que él se convirtiera en un soldado. David era el mensajero. David llevaba en su bolsita de papel pan y queso para sus hermanos. Llevaba el saludo de su padre para sus hermanos. Pero cuando David
está entregando el mensaje, está entregando el pan y el queso, David escucha a Goliat, como lo escuchaban en todo el campamento. Pero ahora David escucha a Goliat amenazando al pueblo de Dios, desafiando al ejército de Dios. Y cuando David lo oye, dice el versículo 26 del capítulo 27, inmediatamente David responde y le dice a los que estaban ahí a su alrededor, incluyendo a sus hermanos: ¿cómo este incircunciso está amenazando a los escuadrones del Dios de Israel, si Dios lo puede vencer? Y con eso que David hizo, se ganó el menosprecio de su hermano mayor, porque David estaba entregando el pan y el queso. Oye a Goliat amenazando y gritando al pueblo de Israel. Así que David dice: ese incircunciso Dios lo puede derribar, Dios lo puede derrotar, Jehová de los ejércitos lo va a hacer. Y el hermano de David, el hermano mayor, le dice: cállate, no estés hablando tonterías. Esto es algo que tú no entiendes. Tú no eres un soldado, tú no eres un guerrero, no puedes opinar en este asunto. Sin embargo, el versículo 28 del capítulo 17 nos enseña que David, en lugar de quedarse callado, en lugar de hacerle caso a su hermano mayor, David insiste. Y ahora David está yendo de tienda en tienda, está yendo con sus amigos, está yendo con sus vecinos allí en el campamento de los soldados, y le sigue diciendo por qué este incircunciso está amenazando a los escuadrones del Dios viviente, si él lo puede derribar. Así que el alboroto que David empieza a provocar llega a los oídos del rey Saúl. Y el rey Saúl, cuando escucha que hay un muchacho que está alborotando, cuando escucha que hay un muchacho que está diciendo que Dios puede hacer algo, lo manda a llamar. Y en el versículo 32, usted y yo leímos el 33, pero en el versículo 32 David se presenta delante del rey Saúl en la tienda del rey, y cuando se presenta le vuelve a decir lo mismo: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Pero ahora David agrega algo y le dice: yo voy a ir para derribarlo, yo voy a ser ese hombre que él quiere que se enfrente con él. Y es ahí donde se da la respuesta de Saúl, que ya conocimos: no seas ridículo. Saúl no dio ningún crédito a las palabras de David, sino que en lugar de eso lo menospreció, lo llamó ridículo, le hizo saber que era imposible que alguien como él, porque le dice: eres un muchacho que no tiene experiencia en la guerra, que no sabe nada, que no sabe ni lo que está hablando, tú no puedes. Y esta es nuestra reflexión para hoy. Usted y yo nos vamos a encontrar en la vida personas, circunstancias que nos van a gritar en la cara con el mayor desprecio posible y nos van a decir: no seas ridículo, no se puede lo que dices, no hay manera, no tienes los recursos, no tienes la capacidad, no tienes el tamaño, no tienes lo que se necesita. Van a haber personas, van a haber circunstancias, hasta el diablo se va a aparecer, a veces hasta nuestra familia se va a aparecer y nos va a decir: no seas ridículo, no se puede, no lo intentes, no vayas por ahí, vas a fracasar, no sirves para eso. David, cuando escucha el desprecio de Saúl, David no se pone a pelear con Saúl. Para David fue sencillo. David entendió que Saúl no sabía algunas cosas. Y la vida, las circunstancias, las personas, la familia
las cosas que a nosotros también en algún momento nos pueden llamar ridículos porque queremos hacer, porque queremos emprender, porque queremos avanzar, porque queremos lograr. Todas esas cosas, hermanos, también deben saber que hay cosas que nosotros sabemos y ellos no. 3 por lo menos que quiero mencionarle en esta mañana. 1, Saúl ignoraba la asignación de Dios para David. En el versículo 17 y 18 encontramos el momento en el que Isaí, el padre de David, le dice: estoy preocupado por tus hermanos, están en el campo de la batalla, quiero que vayas a verlos. Toma por favor queso, toma pan, toma leche, llévales a tus hermanos lo que necesitan y llévales mi saludo. Isaí pensó que solo estaba enviando al mensajero con pan y con queso. Pero lo que el mismo Isaí ignoraba, y lo ignoraba también Saúl, es que Dios tenía un plan mayor. Dios no estaba viendo al mensajero con pan y queso camino a la batalla. Dios estaba viendo a su ungido camino al lugar donde le daría la victoria. Hermano y hermana, quiero hacerle recordar que la Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Óigame, porque a veces parece que solo estamos llevando pan y queso, pero estamos caminando al propósito de Dios, donde veremos su gloria. No es solo pan y queso, no es solo una cosa sencilla. A veces parecerá que solo es eso, pero usted y yo hoy debemos recordar que Dios no hace nada al azar y nada escapa a la mano de Dios. Nada. No hay nada que a Él se le salga de control. Saúl ignoraba eso. Y es que Dios estaba guiando los pasos de David. David estaba, hermano, David estaba por allá cuidando las ovejas de la familia. David estaba de lo más tranquilo. El padre nunca imaginó, Isaí nunca imaginó que aquel llamado que le hizo para llevar pan y queso a sus hermanos se convertiría en el momento de ver la victoria de Dios. Hermano y hermana, esté listo para que Dios le sorprenda, porque cuando usted y yo pensamos que todo es de lo más normal y de lo más aburrido, aparece Dios y nos muestra su plan, nos muestra su propósito y nos hace ver que Él tiene cosas mayores de las que usted y yo somos capaces de imaginar. Ese es Dios. 2, Saúl, 1, ignoraba la asignación de Dios para David. 2, Saúl ignoraba el poder de la presencia de Dios en David. En el versículo 34 y 37, después de que Saúl le dice a David: no seas ridículo, tú no vas a poder pelear con él ni le vas a poder ganar, porque eres un muchacho sin experiencia y él es un soldado experimentado desde su juventud. Entonces ahora David aparece con Saúl y le dice: hey rey, te quiero contar algo. Te quiero contar que cuando yo estoy en la montaña cuidando las ovejas de mi padre, se han aparecido osos, se han aparecido leones, y cuando uno de ellos se ha querido llevar una de las ovejas, yo voy detrás de ese león, voy detrás de ese oso y se la arrebato de las garras, se la quito del hocico, y si viene tras de mí, voy para matarlo. Y este incircunciso, le dice David al gigante, no será más que otro oso y que otro león que Jehová entregará en mis manos. ¿Sabe qué pasa, hermano y hermana? Que David conocía a Dios. David sabía que el Señor estaba con él. David sabía que la presencia de Dios estaba con él. Lo vio en la montaña mientras peleaba con los osos y los leones. Así que él tiene la seguridad. Si hay algo que usted y yo hoy podamos necesitar, es tener la seguridad de que Dios está con nosotros, y que como hemos visto que Él nos ha ayudado, Él nos ha librado, Él nos ha levantado, lo seguirá haciendo. Ojo,
Porque David tenía bien claro esto. Él sabía que no era en su capacidad. Él sabía que no era por su estatura o por su fuerza, que eso era lo que miraba Saúl. Por eso Saúl le dice: no seas ridículo, si no puedes, mírate. David sabía que lo que iba a hacer se trataba de la presencia de Dios y del respaldo de Dios en él. Una cosa importante para mencionar aquí es que si usted lee con lupa el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 17, David nunca llama al filisteo por su nombre. David se refiere a él como incircunciso. David se refiere a él como al que Dios va a entregar en mis manos. Nunca dice el nombre. Qué interesante eso, porque a nosotros rapidito decimos: esta es mi enfermedad, esta es mi situación. Somos buenos para apoderarnos, somos buenos para idolatrarlo. Llamemos a las cosas como son. Y hay gigantes que no merecen ni siquiera que les llamemos por su nombre, sino que les llamemos por lo que Dios hará en ellos a través de nosotros. Nadie sabía lo que David había hecho en la montaña para librar a las ovejas de la garra de los leones y de los osos. Eso es algo que David vivió a solas con Dios. Y es entonces el llamado para nosotros aquí, hermano y hermana. David sabía. David le dice con plena seguridad y certeza al rey Saúl: Dios me ha respaldado para arrebatar de las garras, para quitarles del hocico a las ovejas de mi padre, al oso y al león. Y Dios entregará en mis manos a este incircunciso que se ha atrevido a amenazar al ejército de Israel. La pregunta para usted y para mí es: ¿tenemos nosotros esa seguridad de que Dios está con nosotros? Porque esa seguridad se consigue solo en lo secreto con Dios. Se consigue pasando tiempo con Dios. Lo planteo de esta forma: si mañana lunes 14 de agosto usted se va para correr una maratón de 100 kilómetros, ¿qué va a pasar? Dígame, ¿qué va a pasar? Henry, ¿a los cuántos kilómetros estimás que nos empezamos a desmayar? En el primero, no nos das ni siquiera el segundo. Jesucristo. En el primero. ¿Qué necesitamos para aguantar los 100 kilómetros? Práctica. Entrenar, entrenar, entrenar. ¿Sabe por qué a veces el gigante nos saca corriendo? Porque nosotros queremos derribarlo y no tenemos práctica. La práctica se consigue pasando tiempo con Dios. La práctica se consigue pasando tiempo con la palabra de Dios. Pero el Señor está conmigo. Si usted tiene que pasar tiempo con Él. Pero Él sabe que le amo, con mayor razón tendría que pasar tiempo con Él. Nuestra fe se habrá de ejercitar y nuestra fe se habrá de fortalecer en la medida en la que pasamos tiempo con Dios y ahí le conocemos. Para que cuando venga el gigante que gritará en nuestra cara: no seas ridículo, eso no se puede. Nosotros conocemos al Dios con el que hemos pasado tiempo. Nosotros conocemos al Dios que nos ha hablado, que se nos ha revelado, que nos ha mostrado su gloria, y sabremos que con Él podremos hacerlo. Para derribar al gigante, hermanos, se necesita haber pasado tiempo con Dios, conocer su corazón y recibir su presencia, aprender a confiar en Él. Es que eso es lo que tenía David.
David le dice a Saúl: mira, Dios me libró y me va a librar ahora. David confiaba en el poder de Dios porque lo conocía. Uno, Saúl ignoraba la asignación de Dios para David. Saúl ignoraba el poder de la presencia de Dios en David. Pero número 3, Saúl ignoraba, o quizás se le había olvidado, porque Dios también llamó a Saúl de una forma extraordinaria. Pero a Saúl ignoraba que Dios puede hacer como Él quiere. La Biblia dice ahí en el capítulo 17, versículo 47, David le dice a todo el pueblo, David le dice a Saúl: hoy conocerá este pueblo que Jehová no solo libra con lanza, que Jehová no solo libra con espada. Porque cuando Saúl se da cuenta que no va a lograr persuadir a David de no ir a pelear con Goliat, empieza a darle toda su armadura, le da su espada, le da su yelmo, le da su cinturón, le da sus armas. Y David la siente y dice: esto no es lo mío, esto no es con lo que yo voy a pelear. Se quita todo y va. Y le dicen: no vas a poder contra este gigante, contra este soldado experimentado. Debes ir con las armas adecuadas. Y todo el mundo pensaba que las armas eran las espadas, eran las lanzas, eran la coraza. No, no, no. David dice: hoy conocerán que Dios no necesita salvar con lanza o con espada. Por eso David rechaza la armadura de Saúl. Y aún el gigante, cuando ve llegar a David, se burla de él y hasta se enoja, porque le reclama diciendo: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? El gigante también esperaba a un soldado bien armado, a un soldado con una espada afilada, a un soldado con un escudo a la altura del hombro. Pero David les insiste: hoy este pueblo verá que Jehová no solo salva con espada y no solo salva con lanza. Y esto porque David sabía que Dios puede hacer como Él quiere. Escúcheme, hermano y hermana, muchos de nosotros oramos, y usted no me dejará mentir, cuando oramos y pedimos a Dios por algo, inmediatamente tenemos en nuestra mente ya cómo debe pasar. Señor, por favor, te pido por la provisión. Pero ya en la mente tenemos el negocio, el trabajo, que nos suban el salario, tenemos ya la solución. Algo así como que a Dios se le acabaron las ideas. Pero Dios no solo salva con lanza y con espada. Escúcheme, Dios puede hacer como Él quiera. Como Él quiera. Con Dios lo seguro es que Él hará, pero no sabemos cómo. Vuelvo a decirlo: con Dios lo seguro es que Él hará, solo que no sabemos cómo. Usted y yo solo vamos a confiar: Él hará, Él hará. Estaba ya Elías en algún lugar escondido, donde Dios le mostró un arroyo, o quizá Dios abrió un arroyo para que Elías tuviera agua mientras el pueblo estaba muriendo de sed. Ahí estaba Elías y los cuervos le llevaban carne por la mañana y por la tarde, mientras el pueblo estaba aguantando hambre. Era una obra de Dios eso que estaba pasando. Y un día Dios se le aparece a Elías y le dice: Elías, vete de este lugar y vete a Sarepta de Sidón, donde habrá una viuda que te alimentará. Oiga lo que Dios le dijo: ahí hay una viuda que te alimentará. Así que Elías va a Sarepta de Sidón, se encuentra con la viuda en el primer paso y le dice: dame de comer. Y la viuda le dice: le dice, si solo un poquito de harina tengo y vine a jalar un poco de leña para cocinar un pequeño pan que le daré a mi hijo, y después de esto nos dejaremos morir.
Pero Elías tenía una palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue: ve allá y una viuda te va a alimentar. Es decir, Elías tenía la certeza como David, que con Dios lo seguro es que Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es asunto de Él. Iglesia, hermano y hermana, a veces la vida, las circunstancias, las personas llegarán y de frente nos dirán: no seas ridículo, eso no se puede. Pero usted y yo podremos sonreír y decir: pero mi Dios sí lo hará. ¿Y cómo? No sé, pero Él lo hará, porque con Él no se trata si se puede, con Él se trata de que puede, y lo hará de la manera que Él quiera. Saúl no sabía, y por eso le llama ridículo a David. Pero al final del capítulo 17 nos damos cuenta que David terminó haciendo todo aquello que Saúl le dijo no podía hacer. David terminó haciendo todo lo que su hermano mayor lo calló y le dijo: no es posible, no hables, tú no puedes, no tienes derecho de estar aquí, no tienes derecho de hablar, no tienes derecho de opinar. Pero David terminó haciendo todo aquello que le dijeron no podía hacer. Está bien que Saúl ignore nuestro llamado, nuestra asignación. Está bien que Saúl ignore la presencia de Dios en nuestra vida. Está bien que Saúl ignore que Dios puede hacer como Él quiere y que no puedo decirle cómo hacerlo. Pero qué terrible problema, y quizás hasta un pecado, hermano, cometemos nosotros cuando somos nosotros quienes ignoramos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando es a nosotros mismos a quienes nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. Cuando es a nosotros mismos, hermano. Yo sé, las cosas fatigan, las situaciones cansan, frustran. Yo sé, hay cosas, hermanos, con las que luchamos, con las que bregamos por días, por meses, por semanas, por años. Y pareciera que llega el momento en el que nos conformamos y en el que decimos: no, de plano esta es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios jamás será que el gigante siga gritándote: ¿cuándo vas a pelear conmigo? Esa nunca será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca será que nos acomodemos y que digamos y nos resignemos: bueno, es que así me tocó a mí. A ti te tocó, que Jehová tiene un plan contigo. A ti te tocó, que Jehová está contigo. A ti te tocó, que Jehová puede hacer como Él quiere. Él puede hacer como Él quiere. Él puede hacer como Él quiere. Porque Él es experto, aún de la nada, hacerlo todo. Y con muy poco puede hacer mucho. Es tiempo, querida iglesia, y les invito esta mañana para que le creamos al Señor por todo lo que Él tiene que hacer en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿O acaso no queremos la bendición de Dios sobre nuestra familia? ¿Acaso no queremos el favor de Dios sobre nuestra propia vida? Claro que sí. Pero eso no va a ser fácil. Pero el gigante va a llegar y todos los días nos va a gritar: no se puede, no sea ridículo, no se puede, no se puede. Pero tú y yo debemos reconocer el plan de Dios en nuestra vida. Cuando todo parece que solo llevamos pan y queso y que somos solo mensajeros, hay caminos que Dios está llevándonos solo para mostrarnos su gloria, solo para darnos su victoria. Esté de pie conmigo, por favor.
Yo sé que tú mueves montañas. Lo has hecho. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo mejor está por venir. Mueves montañas. Sé que los siguientes Creo en años ti. serán Sé que lo extraordinarios harás en ti. otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sí, papá. Sé que lo harás